Buscando su palabra, adorando al Señor y es de ánimo para todos nosotros. So it's really great to see you all again. It's really good to see the saints of God in the morning and also see them in the afternoon seeking Him and praising Him. So it's very encouraging to see you all here. So yeah, we have a couple of brave men and women who step forward. So tonight we are going to talk about the parables of Christ, right? Specifically about the parable of the two sons. En esta noche vamos a hablar de las parábolas de Jesucristo, pero específicamente la parábola de los dos hijos. It's one of those parables that it's really small, it's really simple, but it's also really powerful. Es una de estas parábolas que es bien pequeña, bien sencilla, pero también es bien poderosa. So I'm going to try to do my best in doing a bilingual service today. Voy a tratar lo mejor en hacer este servicio bilingüe. I'm not really used to it. No estoy muy acostumbrado. And I don't have a PowerPoint presentation, so I'm going to ask the people in the back to put the Bible verses here. So if I'm reading it in English, you put it in Spanish and vice versa, and you guys follow me in your scriptures, in your Bibles. No tengo una presentación de PowerPoint en la noche de hoy. So, voy a estar leyendo las escrituras, yo voy a leer ya sea en inglés o en español y las personas que está atrás la va a poner aquí en la pantalla atrás en el otro idioma para que me puedan seguir también. Y si me pueden seguir con sus Biblias en su teléfono también sería bueno. So, vamos a comenzar con una oración y luego comenzamos con el texto de la noche de hoy. Let's start with a prayer and then we'll begin with the text of tonight. Okay. Padre Santo y Padre bueno, Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel y bueno, Señor, y nos permites, Dios, estar aquí en esta noche, alabando tu nombre, glorificándote, Señor, y estudiando tu palabra, Padre, para que podamos en ella crecer y ser edificados, Señor, ser transformados por medio de ella, por medio de tu Espíritu en nosotros, y cada día, Dios, que pase, podamos glorificar más tu nombre por medio de nuestra vida, Señor. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo obrando a través de nosotros, que podamos entender tu palabra, que podamos entender lo que tú quisiste decir y poderla aplicar a nuestra vida para que sea de bendición para nosotros, de bendición para los que nos observan y para gloria tuya, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. So I'm going to end up with an English prayer, so I'm doing the bilingual service. So we're going to start in Matthew 21, verse 23 to 32. So vamos a comenzar en Mateo capítulo 21. Del 23 al 32. Voy a leer en español y ustedes me siguen en inglés. I'm going to read in Spanish and you follow me in English. Versículo 23, verse 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me las contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no los creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. 27. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. I'm going to stop here, voy a parar aquí. And I did mention that I was going to start to talk about the parable of the two sons. Yo mencioné que iba a empezar a hablar de la parábola de los dos hijos. Pero para poder entender la parábola de los dos hijos, tenemos que empezar un poco más arriba. So in order for us to understand the parable of the two sons, we must start a little bit earlier in the text. So we can see the context of what was going on before the parable came to existence. Para que podamos ver qué estaba pasando en la vida de Jesús antes que la parábola fuera creada o dicha a los fariseos. So, tenemos el escenario de que Jesús estaba enseñando en el templo. Jesús está enseñando en el templo, vienen rodeados de sus discípulos, rodeados de los seguidores de él, seguidores que empezaron primero con Juan el Bautista y ahora están siguiendo a Jesús, seguidores que fueron bautizados por Juan el Bautista, que tomaron ese bautismo de arrepentimiento y ahora están siguiendo a Jesucristo en el templo. So,
Jesus was teaching in the temple, and he was surrounded by his disciples. He was surrounded by his apostles. He was surrounded by the followers of Christ, of his own followers, but also the followers of John the Baptist. And the followers of John the Baptist were many. These are the ones that were baptized in the baptism of repentance, when John the Baptist was preaching a message of repentance from Israel. So, as Christ is preaching, as Christ is teaching, and he has such a huge gathering, the high priest and the elders of the Sanhedrin became jealous, became upset. And they came to him with this religious jealousy, right? And the reason that they desired, that they were jealous, is because they desired the attention of the people. We need to remember who they were. They were people that were only after their own power, of their own authority. They loved the positions, right, that they have. And that's why in Matthew chapter 23, verse 5 to 7, it says, but all their works they do to be seen by men. They take their phylacteries abroad and enlarge their borders of their garments. They love the best places and feast, the best seats in the synagogues, greeting in the marketplace, and to be called by men, Rabbi, Rabbi. So these men were so jealous of what's going on, right? They love the adulation of the people. They love to sit in the best places. They love to be called rabbis. They love that people will see them as holy men, as men of God. And now they have somebody that is taking away that from them. Now we have a new prophet or a new rabbi, right? And he's teaching with great authority and with great power in the temple. And he has followers of his apostles, his disciples, and people that were originally followers of John the Baptist. So, a Jesucristo estar predicando en el templo, a Jesucristo estar en el templo seguido por tanta multitud, predicando con poder, predicando con autoridad, el sumo sacerdote y los ancianos de Sanhedrin, de Israel, le dio un celo religioso, le dio un celo de lo que estaba sucediendo. Ellos no querían compartir su poder. Ellos no querían que Jesucristo tuviera esos seguidores, siendo un nadie. Jesucristo era nadie, pero sin embargo era un maestro que enseñaba con autoridad y con poder. Y ellos, los fariseos, los ancianos del pueblo de Israel, deseaban la adulación de la gente, deseaban ser vistos, ser elevados, ser exaltados como hombres de Dios, como rabinos. Y podemos ver eso en Mateo capítulo 23, del 5 al 7, donde dicen, antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabbi, Rabbi. So, tenemos un grupo de personas que realmente, en vez de servir a Dios, están sirviendo a ellos mismos y tienen una nueva competencia en Jesús. So they ask Jesus one of those tricky questions, right? It's like, where did you get your authority? Where your authority is coming from? Because we know that Jesus is preaching with authority. Jesus is preaching with power. And every time that he goes and proclaims the gospel, he proclaims the message of the kingdom of God, and every time that he reads the scrolls of the Torah, people are amazed about the power and authority that he has, right? Because when the rabbi teach, they teach, but they don't have authority within themselves. But Christ did have authority with himself. Right? So they asked him a tricky question to see if he will answer that question. And regardless of how he will answer that question, he will look bad. Right? So we have three options of how Christ could answer that question. If he said that he has authority on himself, which is true, would declare him the Son of God, and he will be accused of blasphemy, something that will kill him. If he said that his authority from men, then he will get discredited by the people. And if his authority was coming from God, then the rabbis will challenge his authority. So regardless of how Christ will answer that question, he will look bad. And the rabbis, they're very smart people, and they did it willingly so that they can discredit Christ, so they can take away his ministry
and end up that following. So, a Jesucristo le hicieron una pregunta un poquito difícil, un poquito inteligente de parte de los fariseos para hacerlo ver mal, para hacerlo quedar mal. Y no importa cómo Jesucristo contestara esa pregunta, él iba a tener problemas con sus seguidores y con la gente que estaba alrededor de él. So, realmente tenemos tres opciones en las cuales Jesucristo pudo haber contestado esa pregunta. La número uno es que él dijera que su autoridad era en sí mismo. Y eso significaría que es el Hijo de Dios, el cual es correcto, el cual es cierto, Él es el Hijo de Dios. Pero lo acusarían de blasfemia y eso conllevaría muerte. Lo apedrarían afuera del templo, fuera de las paredes de Jerusalén, perdón. Entonces, la segunda opción es autoridad de los hombres. Y si Él decía que su autoridad venía de los hombres, lo iban a desacreditar. Ya no iba a ser el rabino, ya no iba a ser el profeta, como lo estaban llamando, y mucho menos iba a ser el Mesías. La tercera opción era autoridad de Dios. Si él declaraba que su autoridad venía de Dios, los rabinos, como hombres de Dios, con autoridad de Dios, lo iban a poder desafiar. So, no importa cómo Jesús contestara la pregunta de dónde él recibía su autoridad, Jesucristo, su ministerio se iba a ver afectado. So that's why Jesus basically answered the question with a question. Okay, I will tell you where my authority is coming from if you tell me where John the Baptist's authority is coming from. And he was very smart, right? And of course he was. And he's making it fair, right? If you want me to answer that question, I know the consequences of answering that question. I will let you answer this one first. And that was a technique that was not only used from Jesus, but it was very common within the rabbis in that age, that time, right? And John the Baptist is one of those characters that is very special. It's very important, and we should all know. And I want to read two Bible verses. And before I do that, I want to switch back to Spanish a little bit. So, antes que vayamos a los versículos, quiero explicar lo que dije en inglés. Simplemente que cuando Jesucristo recibe esa pregunta, Él contesta esa pregunta con otra pregunta. Y Él le pone la misma pregunta, pero en la situación de Juan el Bautista. Si tú quieres que yo conteste, ¿de dónde viene mi autoridad? Ustedes contéstenme de dónde Juan el Bautista recibe su autoridad. Y la idea es ponerlos a ellos en la misma posición, hacerlo lo que es justo, ¿no? Si tú quieres que yo conteste la verdad y me afecte, ustedes van a tener que hacer lo mismo. Pero él sabía que ellos no iban a contestar, porque no importa cómo ellos contestaran, también se iban a ver afectados. So, vamos a ir a la palabra a ver, referente un poco del ministerio de Juan el Bautista, antes de continuar con la historia. So, Lucas capítulo 1, versículo 16 al 17, Luke chapter 1, verse 16 and 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. The next one is in Luke chapter 3, verse 2 to 3. El segundo es en Lucas capítulo 3, versículo del 2 al 3. Dice, y siendo sumos sacerdotes, Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. So, John the Baptist, his ministry was so special. John the Baptist's ministry is the return of the spirit of Elijah. Right? And he's coming to proclaim the Messiah. He's coming to pave the way for the Christ, for the Messiah. And he's prophesied, and is the prophet that Israel was waiting for, right? And this is the Elijah that was to come, right? And as he's preaching the gospel, as he's preaching a gospel of repentance, he's preaching the gospel of repentance, he's baptizing people for repentance, and what he's doing is preparing the hearts of the people, so when the Messiah appears, they will be ready to receive him, which actually came true, right? When the Messiah came, he baptized the Messiah, and he declared to the people, this is the Lamb of God, this is the Messiah that was to come, and people start following Christ, and the gatherings start following Christ. So we have two very important characters in this story. We have
John the Baptist, which was beloved by the masses, beloved by the people, and the same thing with Jesus of Nazareth, right? The new rabbi, the new teacher that teaches with authority and power. And it was the prophesied and the Messiah that it was to come, and the people were following him. And he was teaching and doing miracles. So, el ministerio de Juan Bautista fue muy importante y muy importante para el ministerio de Jesucristo. Fue lo que Dios envió, el espíritu de Elías, que fue a preparar el camino para el Mesías, que fue a preparar los corazones de las personas y predicaba un evangelio de arrepentimiento, llamaba a la gente a arrepentirse y bautizaba a la gente para representar el nuevo cambio en su vida. Y él preparó a las personas para cuando llegara el Mesías, estuvieran listos para recibirlo. Y fue ese mismo Juan el Bautista que bautizó a Jesús, que lo declaró como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue el que preparó el camino, preparó al pueblo para recibir a su Mesías. Pero ¿qué pasó? Well, what happened? The Pharisees rejected John the Baptist, rejected his ministry. But he was loved by the people and he was teaching the truth. Pero lo que pasó, los fariseos rechazaron el ministerio de Juan el Bautista. No aceptaban el ministerio de Juan el Bautista, pero fue el que preparó el camino para Cristo y era muy amado por la gente. So, what would the Pharisees would answer? They have to answer his question, right? And again, we have two options. They can say, if John's authority was from men, they could be in danger because they're taking away his status of a prophet, which was very well established by then, right? So, and we need to remember that the Pharisees desire the adulation and the respect of the people. So if they said that his authority was from men, that it was not a prophet from heaven, then everybody will go against them. And that's something that they couldn't afford. However, if they say that John's authority was divine, that he was a prophet from God, then they will ask them, then why didn't you believe? Which they didn't, right? So either way, regardless of how they will respond to Jesus' question, they will look bad too, right? So, ¿qué opciones o qué podrían responder los fariseos? Los fariseos podrían responder que la autoridad de Juan el Bautista era una autoridad que fue dada a él por hombres, pero eso le quitaría su puesto de profeta, se echarían a las personas en contra, a las masas, y eso es algo que ellos no podían aceptar, porque ellos necesitaban la adulación y el respeto y esa admiración de parte de los seguidores. Entonces, no podían hacer esa parte. La otra parte sería, si la autoridad de Juan era divina, era de Dios, entonces la pregunta sería, ¿por qué no creyeron? Si es de Dios. So, no importa en cómo contesten, van a salir de ellos perjudicados, va a salir negativo. So what was their answer? We don't know. ¿Cuál fue la respuesta? No sabemos. En realidad sí sabían. In reality they knew, but they didn't want to answer. No querían contestar. Right? No, okay. Amber alert. So, so the way that Jesus responds to this argument is by telling them a parable, right? La forma que Jesucristo responde a este argumento es dándole una parábola, y es la parábola de los dos hijos, and it's the parable of the two sons. So in Matthew, verse 28, we're going to continue our text. En Mateo, versículo 28, continuamos con nuestro relato, chapter 21, capítulo 21. Dice, verse 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Versículo 30, verse 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, el primero.
So now Jesus is using the parables to explain what was going on. Jesús hizo una parábola para explicar qué estaba sucediendo. And in this parable, we have two main characters. En esta parábola tenemos dos personajes principales. So we have the first son, which is the one that rejects the command, says, I won't go, I don't want to do that. But later on, he repents and he obeys the father. And then we have the second son, which quickly says, yes, sir, I will do whatever you please. I will do whatever you command. But ultimately, he doesn't do it. So tenemos en esta parábola dos personajes. El primero es el primer hijo, en el cual rechaza el mandamiento, rechaza el llamado, no lo quiero hacer, pero después se arrepiente y va y lo hace. El segundo hijo rápidamente acepta el llamado, pero después no lo hace. So the religious leader, they did answer correctly, right? The response was yes. The son that actually did what the father commanded, regardless if they originally say no. In reality, they repented and they did what was right. So they correctly responded to Christ, saying the first son. Because we need to remember that it is not the one who says, but the one who does the will of God, right? And it ties to what both Pedro and myself were preaching this morning, that we are to love God by obedience. We are to love God in doing His will. Ultimately, that's the ultimate expression of loving God and loving one another, is when we act like the first son, right? And even at the beginning, we may say, no, I don't want that, but when we reflect on who God is and what He had done for us, we can repent of those words that we said, and we can actually do what is pleasing to God, which is His will, right? So how everything ties together, because it's one big message. It's just different stories to tell us the same thing. So, los líderes religiosos correctamente contestaron la pregunta de Jesús. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El primer hijo, porque el primer hijo, aunque rechazó el llamado, aunque dijo que no, realmente se arrepintió en su corazón y hizo la voluntad del Padre. Y es lo que estaba diciendo referente al mensaje que tuvimos esta mañana, el pastor Pedro y yo, referente a amar a Dios y amarnos unos a los otros. Últimamente, el obedecer a Dios es el reflejo de ese amor que tenemos por Dios. So, si amamos a Dios y estamos llamados a amar unos a los otros, ese amor va a ser reflejado en acción, va a ser reflejado en hacer la voluntad de Dios para con Dios y para con mis hermanos y hermanas. So we need to remember que tenemos que acordarnos que lo que le agrada a Dios es hacer su voluntad cuando obedecemos en amor. So vamos a ir a dos versículos, go to two verses. James chapter 2:14 and James 1:22. Santiago 2:14 y Santiago 1:22. So in James 2:14 it says, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 1:22, James 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Estos dos versículos, these two verses basically tells us the same thing. Nos dicen la misma cosa. That we are to hear the word, we are to hear the will of God, and we are to do the will of God. We are to do the word. If we only hear the word and we don't do the word, we're basically like the second son. Yes, Lord, everything is good, everything is perfect. But you go out of those doors and you don't do anything else. You're just hearing and reading the word of God, but it's not doing an effect on your life. And what that God is telling you, that when you do that, you're deceiving yourself. You're deceiving yourself. You're not deceiving God, but you're deceiving yourself. Right? So lo que estos dos mensajes nos dicen es prácticamente el mismo mensaje. Que cuando nosotros amamos a Dios, escuchamos su palabra, escuchamos su voluntad, sí decimos que sí, o quizás al momento decimos que no, pero últimamente hacemos esa voluntad de Dios, hacemos ese comando de Dios. Y eso es lo que agrada al Señor. Cuando escuchamos la palabra, cuando leemos la palabra y simplemente la aceptamos y decimos, sí, esto es verdad, esto viene de Dios, excelente, pero salimos por esas puertas y no hacemos absolutamente nada de lo que escuchamos o lo que leímos. Somos como el segundo hijo.
Y dice la palabra que nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no lo engañamos, pero nosotros mismos nos engañamos. Y es exactamente lo que el diablo quiere que pase en nuestras vidas. Que no hagamos nada, que no obremos, que no sirvamos, que nos quedemos sentados haciendo nada, levantando nuestras manos, alabando al Señor, pero nada en acción. Well, that's exactly what the devil wants, that we just hear the word, come here and we praise our God and we raise our hands, but we don't do anything else with that information. Don't deceive yourself, no se engañe a sí mismo. So Jesus, after every parable, he will explain the parable. Jesucristo normalmente después de cada parábola, él explica las parábolas. So let's go and continue with our text. Chapter 21, verse 31 and 32. Mateo 21, 31 al 32. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Verse 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. So what is going on here? So the Lord is explaining the parable, which is something that is very useful, especially for the people that are not spiritually discerned. So, Jesucristo le está enseñando lo que significa la parábola, que es especialmente útil, especialmente para esas personas que no tienen el Espíritu Santo, que no están espiritualmente vivos. So, in front of the Lord Jesus, we have two kinds of people, okay? Delante del Señor Jesús tenemos dos tipos de personas que están escuchando la parábola, that they're hearing the parables. The first one is the religious leaders, right? These people are the Sanhedrins, the elders, the priests, the Levites, the high priests that are well dressed, the ones that offer sacrifice and rites, and they follow the Torah, and they follow the Talmud, and they do all those things for God, and they call themselves the man of God, and they deserve respect, and people give them the best places, and they exalt them more than they should. And in the other side, you have the rest. You have the people. You have the sinners. You have the untouchables. Right? You have people like Peter, a fisherman. You have somebody like Matthew, a tax collector. You have Simon, the zealot, a rebel, a terrorist. You have Mary Magdalene, somebody that was demon-possessed by 7 spirits. And you have the prostitute that cried and anointed the Lord with fragrant oil. Those are the ones that nobody wanted in Israel. Those are the outcasts. So you have those two group of people. And actually, Christ is addressing both of them. So, delante de Jesús tenía esos dos tipos de personas, ¿no? Tenía a un lado los líderes religiosos, los de Sanhedrin, los ancianos, los fariseos, el sumo sacerdote que se vestían bien con sus mantos y parecían santos, parecían santidad. And they looked like they were holy, and they appear to have a holiness identity. Los que hacían los ritos y sacrificios para Israel, los que seguían el Torah, los que seguían la ley, los que seguían el Talmud, los que se llamaban a sí mismos hombres de Dios, que recibían los mejores sitios, que recibían la adulación de las personas. But on the other side, en la otra lado, tenías el resto de las personas, los pecadores, los que eran intocables, los que para ese grupo de personas religiosas no valían nada. Y tienes a personas como Pedro, un pescador. Tienes a personas como Mateo, la persona que cobrador de impuestos, un traidor para el pueblo de Israel. Tienes a personas como Simón, un celote, un rebelde, un terrorista. Tienes personas como María Magdalena, que estaba poseída por demonios, por 7 demonios. Tienes una persona como la prostituta que le ungió los pies a Jesucristo con aceite fragante y con sus lágrimas. Esos son los dos grupos de personas que Jesucristo está hablando aquí en esta parábola, cuando está explicando las cosas. So, en haciendo esto, Jesús realmente lo que está haciendo es
repudiando y reprendiendo a los líderes religiosos. As Jesus is teaching that and explaining the parable, what he's really doing is rebuking the religious leaders, right? Because they call themselves men of God. They have an appearance of godliness. However, they're dirty inside. Their hearts are hard like stone. And they're not following Christ. They're not hearing the word of God. They're not hearing the prophets. They're not hearing the Messiah. And that's what Jesus is telling them. It's like, these sinners, these people that are untouchable, they are going to enter the kingdom of heaven, but you're not. That must be a slap in the face to those people. So, Jesús lo que está haciendo es reprendiendo a estos líderes religiosos. Y le está diciendo a ellos que son los que tienen la apariencia de santidad, los que se saben la ley, los que se saben la Biblia, el Antiguo Testamento en aquel entonces. Dice, tienes este grupo de indeseables, de pecadores, y estos son los que van a entrar al reino de los cielos, y ustedes no van a entrar al reino de los cielos, porque no creen en Dios, no reciben el mensaje de los profetas, no reciben el mensaje del Mesías. Y realmente lo que Jesús está haciendo es como darle una bofetada a ellos en la cara, porque ellos se creen religiosos, ellos se creen que van a entrar al cielo nada más por ser de sangre de Abraham. Y mucho más si son sacerdotes, mucho más si son levitas. But what God tells them, ¿qué le dice Dios? These people only offer lip service to God. The priests and the Pharisees and the high priests, they only offer lip service. They say great things about God. They teach the Torah. They pray open and loudly so everybody can see them. And what is coming out of their mouths is great. But their hearts is dead. So what Jesus says in Matthew chapter 15, verse 7 to 9, let me translate before we go on to that verse. So estas personas solamente le ofrecen a Dios un servicio de labios, ¿no? De palabras. Le dan las palabras que son bonitas, que las palabras que son verdad de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Torah. Se lo saben, oran bonito y alto para que la gente los vea. Pero en su corazón está podrido, ¿no? Son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven limpios, por dentro están muertos. Y esto es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 15, versículos de 7 al 9. So now we're going to go to Matthew chapter 15, verse 7 to 9. Y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Estos fariseos estaban enseñando más las leyes que ellos habían creado basado en el Torah, que escribieron en el Talmud, más que el Torah, más que el sacrificio de alabanza y de misericordia y de gracia. Eran bien rígidos, eran bien legalistas. Y para ellos valía más eso que la misma palabra. So these men, these Pharisees, were teaching the people of Israel the laws that they themselves created through tradition and through years. They were written in the Talmud, right? There are more laws than there was in the Torah, right? And they're putting these burdens on the people, right? And they are honoring God with lip service, but that's about it. So le honran a Dios con sus labios, pero realmente hasta ahí llegaron, porque están enseñando doctrinas de hombre. Sorry. So, knowing that, God is sending John the Baptist, right? Sabiendo eso, Dios les envía a Juan el Bautista, and later on he sends the Messiah, later on he sends Jesus Christ, y después de eso le envía al Mesías, al Señor Jesús. They didn't believe either. No creyeron tampoco. No creyeron en la palabra del profeta. No creyeron cuando la gente, las prostitutas, los indeseables, venían y se arrepentían y venían a Dios por el mensaje del profeta, por el mensaje de Cristo, que ellos mismos decían que era un mensaje de autoridad. Pero su corazón estaba endurecido. No creyeron y no iban a creer. So these people didn't believe John the Baptist, didn't believe his message, didn't believe, even when they saw people coming
and repenting, right? Imagine seeing the prostitutes and those people that they deem untouchables, undeemable, right? Unredeemable, and they're seeing those people coming to God and repenting and being baptized. And even when Christ was preaching, and they themselves were saying that he preached with authority, like something else I had never seen before. And even like that, they weren't able to repent and bow down their knees to them, right? And accept the message. So their hearts were hard as stone, and they were never going to repent. So Jesus knew that, Jesús lo sabía. And we need to remember what it says in John 6:29. Debemos recordar lo que dice en Juan 6:29. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in Him who He sent. Right? We are called to believe and repent and follow Christ. We are called to hear the word, repent of our sins and believe in Him. Estamos llamados a creer en Jesús, a creer en el mensaje, a arrepentirnos y venir a donde Él. The prostitutes and tax collectors, they were able to do that. But the religious leaders, they were incapable. They were rebels against God, and they died rebels against God. Estas personas, los prostitutas y los recaudadores de impuestos pudieron arrepentirse, pudieron venir a Cristo, pudieron recibir el mensaje. Pero estos fariseos no. Estos fariseos no iban a arrepentirse. Tenían enemistad en contra del mensaje y tenían el corazón endurecido y murieron así. Por eso Dios les da estas parábolas. That's why God gives them these parables as a judgment, como un juicio. So, in reality, it's not the religious leaders or the rich or the powerful that will enter heaven, but the ones who do the will of God. And the first thing that we do as the will of God is to believe in the Son. And the second thing is everything else. Lo primero que hacemos, no son los ricos y los poderosos y los religiosos los que entran al cielo, sino los que hacen la voluntad del Señor. Y el primer paso en cumplir la voluntad del Señor es creer en el Hijo, en el Mesías, en quien Él vio. Después de eso, todo lo demás. Pero siempre empezamos con fe. We always begin with faith. And that's how we begin doing the will of God. Así nosotros empezamos a hacer la voluntad del Señor. And I think we said it this morning, y creo que lo dijimos en el servicio de inglés, no me acuerdo si lo dijimos en el servicio de español, pero aquí está. 1 John chapter 3, verse 23, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente. Y este es su mandamiento. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Que creamos, número 1, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y, número 2, que nos amemos los unos a los otros como lo ha mandado. So, and this is His commandment, this is His will. That we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, that's number 1. And that we love one another, He said gave us commandment, that's number 2. Right? So ultimately, we are... when we believe, we are doing His will. Cuando creemos, estamos haciendo su voluntad. Because this is the will of God, that we all repent, that we all come to salvation, that we all believe in His Son. Es la voluntad de Dios que todos nos arrepentamos, creemos en el nombre de Jesucristo, que es su Hijo y el Mesías. And that's something that the Pharisees would never do. Eso es algo que los fariseos no podían hacer. So that's why we have the two group of people in this parable. The one that quickly say yes, but they don't obey. That is worthless. That is a waste of time. That is deceiving yourself. But you have the other side, which is the good side, which is maybe the one that maybe you have lived your whole life a rebel against God. Maybe you have lived the whole life thinking that you know what is best for you. And you have lived your life for yourself in a selfish manner. And in doing so, you're disobeying God. But one time, somebody will tell you that God, that the Son of God, the second person of the Trinity, took form of a servant, lived a perfect life, died at the cross as a perfect sacrifice for our sins. And 3 days later, God raised Him from the dead.
And now he's in the right hand of heaven, of the throne in heaven, waiting and preparing a place for us, and he will come for us. And what he says is very clear. If you believe in his son, if you believe that he is the Son of God, that he dies and he rose from the dead, you will be saved. You will be forgiven. Right? You believe it in your heart and you confess it with your mouth. And that will be like being like the first son. Right? Ultimately, you do the will of God. So, en esta parábola tenemos dos personas. La persona que recibe la palabra, pero realmente no hace nada con ella. Esa persona se engaña a sí mismo. Esa persona no va a entrar al reino de los cielos, como dice la palabra. Pero también tenemos el hijo de que rechazó la palabra, pero luego hizo la voluntad del Padre. Y quizás ese puede ser alguno de nosotros, y muy probablemente ese fue nosotros en algún tiempo, donde vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestra voluntad, donde hicimos lo que nos dio la gana, donde vivimos egoístamente desobedeciendo y deshonrando a Dios. Pero quizás escuchaste esto algún día, o lo vas a escuchar por primera vez, que Dios envió a su Hijo y que tomó forma de siervo y que vivió una vida perfecta y que murió en la cruz y que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario y que 3 días más tarde resucitó entre los muertos y ahora se encuentra en la diestra del Padre, a la mano derecha de Dios, del Padre, y está preparando un sitio por nosotros y va a regresar por nosotros. Y es bien sencillo. Si tú reconoces que has vivido una vida así, puedes ser como el primer hijo. Puedes arrepentirte, puedes pedir perdón, puedes reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el sacrificio perfecto para tu vida, que está en los cielos, que resucitó entre los muertos. Y dice la palabra que si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas, serás salvo. Y es una promesa. Y ese es el Hijo. Ese es el hijo de la parábola, donde rechaza primero el comando del Padre, pero termina haciendo la voluntad. Y ese es el hijo que va a entrar al reino de los cielos. However, if you're already a believer, this also applies to you, right? It has a dual application. Y si ya eres un creyente, ya eres un hijo de Dios, también aplica a nosotros. ¿Cómo? We should be doers of the word. Debemos ser hacedores de la palabra. So as believers, we are to use whatever God has given us already, right? His faith, talents, love, the anointing of the Holy Spirit. So we can understand Scripture, we can read Scripture, we can hear Scripture, and we can apply it in our lives, and we can put it in action. So when we love God, we love Him in action. When we love one another, we love them in action. It's not enough to say, I love you. It's not enough to do some nice prayers so people can hear us. We are to be here doing the will of God. We are here to be a blessing for our brothers and sisters. And we do that in action, not in word. So, si eres creyente, ya eres un hijo o una hija de Dios, debemos ser hacedores de la palabra. Y lo que significa eso es que ya Dios te dio todo lo que necesitas. Dios te dio un corazón nuevo, puso su amor en ti, puso su fe, te dio una unción del Espíritu Santo. Ya tienes todas las herramientas que necesitas. Te abrió el entendimiento. So, cuando tú lees la palabra, la puedas aplicar a tu vida, verte en la palabra, cambiar por medio de la palabra y ponerla en acción. ¿De qué vale que yo diga palabras bonitas o ore bien bonito si no hago nada de acuerdo a la palabra, si no lo pongo en acción? So, nosotros como creyentes, que creo que es la mayoría de los que estamos aquí, debemos amar a Dios en obediencia, amar a Dios en acción, no solamente en palabra, y amar a Dios amándonos los unos a los otros en acción, no solamente en buenas palabras, ¿no? Y imagínense cómo seríamos nosotros como iglesia si viviéramos así. Let's pray. Oremos. God, thank you for the wisdom that you have given us through your word. Thank you for the message, because it is a message that will change our life if we put it into action.